contemporánea. Su inclinación hacia el estoicismo, una escuela filosófica que aboga por la virtud, la autodisciplina y la aceptación de la realidad, comenzó a tomar forma durante estos años formativos. Los preceptores lo introdujeron en los escritos de los principales filósofos estoicos como Epicteto y Séneca, cuyas enseñanzas resonaron fuertemente en la mente joven de Marco Aurelio. La adopción por parte de su tío abuelo, el emperador Antonino Pío, en el año 138 después de Cristo, marcó un giro crucial en su vida. Este evento no solo alteró su estatus dentro de la familia imperial, sino que también lo puso en la trayectoria hacia el trono. Marco Aurelio adoptó entonces el nombre de Marco Aurelio Antonino, consolidando aún más su conexión con la familia imperial y su papel futuro en la gestión del imperio. Estos primeros años y su educación temprana establecieron las bases de la filosofía y la ética que Marco Aurelio llevaría consigo a lo largo de su vida. La influencia del estoicismo, junto con sus experiencias personales, contribuyó a forjar el carácter de quien se convertiría en uno de los emperadores filósofos más destacados de la historia romana. El año 138 d.C. marcó un punto crucial en la vida de Marco Aurelio, cuando su tío abuelo, el emperador Antonino Pío, falleció y él ascendió al trono como coemperador junto a su cuñado Lucio Vero. Este ascenso al poder no solo representó un cambio drástico en su vida personal, sino que también catapultó a Marco Aurelio a una posición de liderazgo en el vasto imperio romano. El cogobierno con Lucio Vero no estuvo exento de desafíos. Juntos, se enfrentaron a las complejidades inherentes a la administración del vasto imperio, pero su colaboración se vio particularmente desafiada por conflictos militares, siendo uno de los más notables la guerra contra los partos en el este. A pesar de las tensiones y desafíos, Marco Aurelio demostró ser un líder excepcionalmente capaz. Su habilidad para manejar situaciones difíciles y su enfoque pragmático para resolver conflictos contribuyeron a la estabilidad del imperio durante su cogobierno. Este periodo también permitió a Marco Aurelio desarrollar y perfeccionar sus habilidades militares, ganando reconocimiento por su valentía y estrategia en el campo de batalla. La colaboración con Lucio Vero no solo se limitó a lo militar. Ambos emperadores compartieron responsabilidades en la administración cotidiana del imperio. A pesar de las diferencias personales y estilos de gobierno, lograron mantener la cohesión interna del imperio. El cogobierno continuó hasta la muerte de Lucio Vero en el año 169 d.C. Marco Aurelio, ahora el único emperador, asumió plenamente la responsabilidad del gobierno. Su experiencia durante estos años de cogobierno influyó significativamente en su enfoque pragmático y en su habilidad para manejar asuntos tanto civiles como militares. El ascenso al trono no solo marcó una transición política para Marco Aurelio, sino que también puso de manifiesto su capacidad para liderar en tiempos de conflicto y su dedicación al servicio del imperio. Estos primeros años en el poder prepararon el terreno para las pruebas y tribulaciones que enfrentaría en el futuro, consolidando su legado como uno de los emperadores más respetados de la historia romana, y la consolidación de sus ideas en las famosas Meditaciones. Estos escritos, considerados una de las obras más influyentes del pensamiento estoico, revelan la complejidad de la mente del emperador filósofo y su búsqueda constante de la sabiduría. Inmerso en las enseñanzas del estoicismo desde su juventud, Marco Aurelio encontró en esta filosofía un faro guía para afrontar los desafíos de la vida. Su adhesión a los principios estoicos, que abogaban por la virtud, la autodisciplina y la aceptación de la realidad, se refleja vívidamente en las páginas de las Meditaciones. Estos escritos, aunque no destinados a ser publicados, ofrecen una ventana única a la mente de Marco Aurelio. Divididas en 12 libros, las Meditaciones son una serie de reflexiones personales donde aborda temas que van desde la moral y la existencia hasta la autenticidad y la impermanencia de la vida. En las Meditaciones, Marco Aurelio reflexiona sobre la naturaleza de la virtud y la importancia de vivir una vida en consonancia con los principios éticos. Expone sus pensamientos sobre la autodisciplina, instando a la moderación y el autocontrol. La aceptación serena de las circunstancias, incluso las adversas, emerge como un tema recurrente, reflejando su profunda comprensión de los principios estoicos.
A lo largo de sus meditaciones, se observa la tensión entre las demandas del cargo imperial y la llamada de la filosofía. Marco Aurelio enfrentó dilemas éticos al equilibrar sus responsabilidades como emperador con su búsqueda de la virtud estoica. El periodo comprendido entre los años 161 d.C. y 180 d.C., en la vida de Marco Aurelio, estuvo marcado por desafíos monumentales que pusieron a prueba tanto su liderazgo como sus convicciones filosóficas. Durante estos años, el Imperio Romano enfrentó crisis significativas que requerían la atención cuidadosa de un emperador profundamente arraigado en la filosofía estoica. Uno de los desafíos más destacados fue la peste antonina, una pandemia que afectó a vastas regiones del imperio. Esta devastadora enfermedad no solo causó estragos entre la población, sino que también tocó personalmente a Marco Aurelio, quien perdió seres queridos, incluida su esposa Faustina la Menor. A pesar de esta tragedia personal, el emperador filósofo respondió con medidas humanitarias, promoviendo la atención médica y la ayuda a los afectados. Durante este periodo, también se enfrentó a conflictos militares en las fronteras del imperio. Las campañas contra tribus germánicas y en el este, en particular, pusieron a prueba la capacidad militar y estratégica de Marco Aurelio. Su compromiso con liderar desde el frente. En lugar de liderar desde la seguridad de Roma, lo distinguió como un líder valiente y comprometido con la causa. La tensión constante en las fronteras y las demandas de gestionar una epidemia llevaron al emperador a lidiar con presiones sin precedentes. En medio de estos desafíos, su filosofía estoica fue su baluarte. Las meditaciones sirvieron como un recurso constante de reflexión y guía, recordándole la importancia de la aceptación serena de las circunstancias y la práctica de la virtud en medio de la adversidad. El imperio, bajo el liderazgo de Marco Aurelio, logró mantener cierta estabilidad a pesar de estos desafíos. Su enfoque pragmático y su habilidad para tomar decisiones difíciles destacaron la conexión entre su filosofía personal y su papel como gobernante. La peste antonina, aunque causó estragos, no resultó en el colapso del imperio, y las campañas militares se gestionaron con resiliencia. La complejidad de estos años pone de manifiesto la dualidad de Marco Aurelio como emperador y filósofo. Enfrentó crisis tanto personales como imperiales, con una mezcla única de compasión y determinación. El 17 de marzo del año 180, en Vindobona, hoy Viena, Austria, falleció Marco Aurelio, poniendo fin a una vida marcada por el servicio al Imperio Romano y una profunda exploración filosófica. Su muerte marcó el cierre de una era y el final de la dinastía de los Antoninos. La campaña militar contra los cuados, una tribu germánica, fue el escenario de su último aliento. Aunque su vida estuvo marcada por el conflicto, fue en el campo de batalla donde demostró su valentía y compromiso con la defensa del imperio. Su muerte, lejos de Roma, resalta su dedicación a liderar a sus tropas incluso en circunstancias difíciles. El legado de Marco Aurelio se extiende más allá de su papel como emperador. Su filosofía estoica, encapsulada en las meditaciones, se convirtió en un faro de sabiduría que trascendió su tiempo. Estos escritos, aunque originalmente destinados a ser reflexiones personales, se convirtieron en una obra maestra literaria que perdura como un testimonio de la búsqueda de la virtud en medio de las complejidades de la vida. Su reinado, aunque no exento de desafíos, dejó una impronta significativa en la historia romana. Aunque algunos lo critican por no lograr una sucesión efectiva, muchos reconocen su habilidad para mantener la estabilidad en tiempos turbulentos. La Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad en el imperio, se mantuvo durante gran parte de su reinado. El emperador filósofo dejó una huella indeleble en la memoria histórica, como un líder que buscaba la virtud y la sabiduría en medio de las complejidades del gobierno. Su legado filosófico influyó en numerosos pensadores y a lo largo de los siglos, las meditaciones se convirtieron en una lectura obligada para aquellos que buscan orientación en la ética y la vida práctica. El fallecimiento de Marco Aurelio marcó el final de una época,
y el inicio de una nueva dinastía con la ascensión de Cómodo, su hijo. Aunque su sucesor no compartía sus inclinaciones filosóficas, el impacto de Marco Aurelio persistió, influyendo en las interpretaciones del liderazgo, ética y filosofía en las generaciones futuras. Su vida y pensamiento continúan siendo objeto de estudio y reflexión, asegurando que Marco Aurelio permanezca como una figura icónica en la historia del pensamiento y la gobernabilidad. El estoicismo ejerció una influencia profunda y perdurable en la ética, la política y la cultura de la Roma antigua. A lo largo de los siglos, estas enseñanzas moldearon el carácter y el comportamiento de los romanos, ofreciendo un marco ético y moral que resonaba con las aspiraciones de una sociedad en constante cambio y evolución. En el corazón del estoicismo reside un conjunto de principios éticos que promueven la virtud, el autocontrol y la aceptación serena de la realidad. Los estoicos enseñaban que la felicidad verdadera no dependía de factores externos como la riqueza o el estatus social, sino de la capacidad de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, cultivando la virtud en todas las acciones y decisiones. En el ámbito político dejó su huella indeleble. Los emperadores romanos, como Marco Aurelio, adoptaron principios éticos estoicos en el ejercicio del poder y la administración del imperio. La idea de gobernar con justicia y benevolencia, siguiendo un código de conducta basado en la razón y la virtud, se convirtió en una característica distintiva de muchos líderes romanos influenciados por esta filosofía. Además, los estoicos abogaban por la idea de la igualdad moral de todos los seres humanos, independientemente de su estatus social o nacionalidad. Esta visión cosmopolita del mundo resonaba con la idea romana de la Pax Romana, un período de relativa estabilidad y paz que permitió el intercambio cultural y comercial entre diferentes partes del imperio. En el ámbito cultural dejó una marca indeleble en la literatura, el arte y la filosofía de la antigua Roma. Escritores como Séneca y Epicteto produjeron obras que reflejaban los principios estoicos y ofrecían consejos prácticos sobre cómo vivir una vida de virtud y sabiduría. Además, la idea de aceptar con serenidad las vicisitudes de la vida y enfrentar los desafíos con valentía y determinación inspiró a artistas y pensadores de la época, dejando un legado duradero en la cultura romana. El estoicismo mantenía relaciones tanto de afinidad como de divergencia con otras escuelas filosóficas de la antigua Roma. Por ejemplo, el epicureísmo, otra filosofía popular en ese período, compartía con el estoicismo la idea de buscar la tranquilidad y la felicidad, pero difería en cuanto a los medios para alcanzar estos objetivos. Mientras los estoicos abogaban por el autodominio y la virtud como medios para la felicidad, los epicúreos proponían la búsqueda del placer y la ausencia de dolor como el camino hacia la vida feliz. Por otro lado, también compartía similitudes con el cínico, una escuela filosófica que abogaba por la sencillez de vida y la libertad de las convenciones sociales. Ambas corrientes enfatizaban la autarquía y el desapego de los placeres materiales como medios para alcanzar la felicidad interior. En cuanto al platonismo y el aristotelismo, él divergía en ciertos aspectos. Mientras que Platón y Aristóteles ponían un énfasis mayor en la contemplación y la búsqueda del conocimiento abstracto, los estoicos privilegiaban la ética práctica y la aplicación de principios filosóficos en la vida cotidiana. En el ámbito religioso, se entrelazaba con las creencias y prácticas del mundo romano. Aunque no era una religión en sí misma, muchas de las enseñanzas estoicas coincidían con ciertos aspectos de la religión romana, como la importancia de la virtud, el cultivo de la moderación y la aceptación de la voluntad divina. El legado de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio
ha trascendido las fronteras del tiempo, influyendo en numerosas figuras históricas y dejando un impacto perdurable en la ética, la política y la cultura. A pesar de las diferencias en sus orígenes y circunstancias históricas, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio compartían una visión común de la vida basada en la ética estoica. A través de sus enseñanzas, estos tres filósofos nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la libertad, la felicidad y el propósito en la vida, recordándonos que la verdadera riqueza reside en el dominio de uno mismo y en la búsqueda constante de la sabiduría. Entre los discípulos más destacados de Epicteto se encuentra Arriano, quien recopiló y editó las enseñanzas de su maestro en obras como los Discursos y el Manual. Arriano, además de ser un filósofo estoico en su propia carrera, fue un importante historiador y escritor griego, conocido por sus obras sobre las campañas de Alejandro Magno. Las enseñanzas de Epicteto influenciaron profundamente a Arriano y se reflejaron en sus escritos sobre la ética, la virtud y la autodisciplina. Este ejemplo ilustra cómo la filosofía de Epicteto no solo impactó en sus contemporáneos, sino que también dejó una marca indeleble en aquellos que se dedicaron a preservar y difundir sus enseñanzas a lo largo de la historia. Séneca, por su parte, influenció a una variedad de figuras históricas, incluido el emperador romano Nerón, a quien sirvió como consejero. A pesar de las controversias en torno a su relación con Nerón, las obras de Séneca han inspirado a líderes como el político y filósofo francés Michel de Montaigne, quien citó frecuentemente a Séneca en sus escritos sobre la ética y la política. El legado de Marco Aurelio como emperador filósofo ha sido admirado por líderes de diferentes épocas. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, llevaba consigo una copia de las Meditaciones de Marco Aurelio durante sus expediciones en la naturaleza, encontrando en ellas orientación moral y fortaleza interior. Una de las críticas más comunes al estoicismo es su enfoque en la indiferencia emocional. Los críticos argumentan que el estoicismo promueve la supresión de las emociones naturales en lugar de abrazarlas y experimentarlas plenamente. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, en sus escritos, enfatizan la importancia de mantener la serenidad y la imperturbabilidad frente a las dificultades, pero algunos sugieren que esta actitud puede llevar a una falta de empatía y conexión emocional con los demás. En contraste, el epicureísmo aboga por una búsqueda equilibrada del placer y la ausencia de dolor como la clave para una vida feliz. Los epicúreos valoran las emociones positivas, como la amistad y el disfrute de las pequeñas cosas de la vida, y critican la idea estoica de que la virtud es suficiente para alcanzar la felicidad. Otra crítica al estoicismo se centra en su concepción del destino y el determinismo. Los estoicos creen en un universo ordenado por la razón divina, en el que todo ocurre según un plan predeterminado. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio enfatizan la importancia de aceptar nuestro destino y vivir de acuerdo con la naturaleza, incluso cuando enfrentamos adversidades incontrolables. Sin embargo, algunos críticos argumentan que esta visión fatalista puede llevar a la resignación y la pasividad frente a la injusticia y el sufrimiento. Los defensores de otras escuelas filosóficas como el existencialismo critican la idea estoica de que nuestro destino está predestinado y abogan por un enfoque más activo y comprometido con la creación de significado y propósito en la vida. El estoicismo tiende a enfocarse en el individuo y su desarrollo moral y espiritual, pero algunos críticos argumentan que esta filosofía pasa por alto el papel fundamental de la comunidad y